A inicios del mes de febrero, el escritor y periodista Eirik Vold, nacido en Noruega en 1978, visitó una vez más nuestro país. Investiga los Wikileaks desde 2013. Y en ese marco, sus visitas anteriores a Ecuador estaban motivadas por el hecho de realizar varias entrevistas a diversos personajes. Uno de ellos, el presidente Rafael Correa. El libro, resultado de las investigaciones que contiene cables fechados desde el 2006, lleva por nombre Ecuador en la mira. Fue presentado en Quito el pasado 2 de febrero. De informantes hay muchísimo y hay que tener mucho cuidado con el término de informante porque, es perfectamente legítimo que una persona se reúna con la Embajada de Estados Unidos, por eso la Embajada está aquí, pero si hablamos de personas que los Estados Unidos consideran de confianza, que consideran aliados, es siempre más que todo el empresariado. Hay algunos representantes de las cúpulas de las organizaciones indígenas y se comenta particularmente a Guillermo Lasso cuando él va a la embajada y confiesa todas sus estrategias de luchar contra un gobierno democráticamente electo. Obviamente se trata de una alianza. Evidentemente él confiaba en que sus estrategias en que la embajada no hablaría con el gobierno. Puedo comentar que Guillermo Lasso fue a la Embajada de Estados Unidos y habló de la estrategia suya para derrocar o para por lo menos debilitar al gobierno de Correa. Fíjese que el aparataje diplomático de Estados Unidos es un aparataje de muchos recursos, de mucha experiencia, de mucho conocimiento del mundo y de mucha digamos, destreza estratégica. Y su actitud es siempre de abrirle las puertas a quien sea y sobre todo un acercamiento con sectores de la izquierda, era algo que deseaba la embajada, sectores menos, digamos, sectores que de alguna manera pudieran avanzar los intereses de Estados Unidos, pero sin tener el típico sello de ultraderecha aliada a Washington. De ahí, por ejemplo, eso puede ser una de las razones por la cual tenían esa preferencia por Páez, que en ese momento todavía conservaba cierta imagen de izquierdista o de progresista. Lo mismo se puede decir del acercamiento de la embajada con ciertos sectores, ciertas cúpulas de algunas organizaciones indígenas que al parecer en un momento dejaron de luchar por lo que habían sido las causas sociales por las cuales lucharon siempre las bases indígenas y comenzaron a darle prioridad más digamos, la lucha por las cuotas de poder del Estado, siempre según dice la embajadora de los Estados Unidos. Andrés Páez sale como uno de los personajes favoritos, si se puede utilizar esa palabra. Lo consideraban un interlocutor muy confiable, muy cercano, incluso para la imposición de la TLC lo consideraban un aliado. Hay que recordar que una de las causas más importantes del debacle social que sufrió Ecuador en los años 90, que obligó a cientos de miles, hasta millones de personas a irse del país, dejar sus familias para llegar a otros países de mayores oportunidades. Una de las causas de ese desastre fueron las políticas económicas neoliberales. Y antes de la llegada de Correa, Ecuador estaba en una encrucijada donde se decidía o se implementaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos, dictado por los Estados Unidos, que profundizaría esas políticas neoliberales, antisociales, o se rompía con ese esquema. Y uno de los actores en los cuales confió más la Embajada de Estados Unidos fue, según siempre estos documentos, el señor Páez. Yo prefiero que sea el pueblo ecuatoriano que juzgue. Lo que sí es cierto es que él fue uno de los actores de confianza por parte de los Estados Unidos, que tanto él y la oposición que él representa como los Estados Unidos tenían intereses en común en cuanto a debilitar o hasta derrocar al gobierno de Correa, y que a pesar de que Estados Unidos consideraba a la oposición ecuatoriana como corrupta o como una élite que deseaba volver al pasado, a pesar de eso tenían la esperanza, apoyaban a esa misma oposición porque tenían la esperanza de que esa oposición, de llegar al poder,
implementarían políticas favorables a los Estados Unidos, aun cuando esas políticas no beneficiarían la soberanía del Ecuador. De llegar al poder unas personas de esa índole, beneficiarían a los intereses de Estados Unidos. Documentos de una serie de reuniones entre figuras de la vieja élite política, la élite política de antes de Correa, y con líderes empresariales en la embajada y en el consulado. Y la opinión de lo que reporta, lo que informa la embajadora, estamos hablando del 2007, ya una vez Correa instalado en el poder, los empresarios preocupados porque el gobierno de Correa no seguía sus órdenes o sus mandamientos como si lo hacían gobiernos anteriores. La embajadora reporta de esas preocupaciones expresadas por el empresariado en esas reuniones. Y cito textualmente, ¿no?, de la embajada, un cable del 30 de marzo de 2007, que dice lo siguiente: los líderes tradicionales de la comunidad empresarial de Ecuador están profundamente preocupados por la posible dirección de las políticas económicas de Correa. También están muy frustrados con su acceso limitado a la administración de Correa y estar bloqueados de ejercer las políticas de siempre, guiando la elaboración de políticas muchas veces para avanzar intereses particulares más que nacionales. O sea, lo que se dice aquí claramente es que los empresariados están acostumbrados a, digamos, mandar a los gobiernos en lo que era, o sea, que los gobiernos no gobernaban, valga la redundancia, soberanamente lo que es la política económica, sino que esa política se elaboraba por parte del empresariado. Y ahora, en el 2007, ya una vez Correa llegado al poder, ya no tenían ese acceso a esa posibilidad de mandar por encima de la democracia como si lo hacían antes, y como dice la embajadora, para avanzar intereses particulares de lo más privilegiado y no para avanzar los intereses de la nación. Y sin embargo, a pesar de que la embajada reconoce que los líderes de la vieja élite política, o sea, de la oposición anticorreísta y de los líderes empresariales, lo que querían era regresar a esa situación, lo que ellas llaman la política de siempre, y que 2 años antes llevó a la misma embajadora a describir a Ecuador como uno de los países más corruptos de toda América Latina. A pesar de esto, se formó claramente una alianza y había un acercamiento muy importante entre la embajada de Estados Unidos y precisamente ese empresariado y esa derecha que la embajada consideraba tan corrupta. En unas reuniones se habla de golpe de Estado. No son los mismos actores que dicen vamos a hacer un golpe de Estado, sino que le pronostican a la embajada que si Correa hacía realidad sus promesas electorales digamos, llevar a cabo un proceso de redistribución de riqueza a favor de las clases humildes, a favor de las clases medias, haciendo pagar a las élites financieras. En caso de hacerlo, lo iban a tumbar los militares con la ayuda de la élite financiera. Más de 4 o 5 fuentes de los Estados Unidos advierten que aquí va a haber un golpe militar si Correa se atreve a tratar de cambiar esas políticas de siempre. Hay evidencias claras en los documentos. Por ejemplo, hay unos cables incluso desde antes que fuera electo Correa, cuando hacía su primera campaña en el 2006, de un plan, una propuesta por parte de la embajada de aquí de financiar a think tanks y periodistas y medios de comunicación para que digamos, asumieran posturas favorables a los intereses de Estados Unidos en el Ecuador y de esa manera influyeran en la opinión pública ecuatoriana. El comportamiento es muy parecido al que siempre fue, o sea, y es bastante obvio, ¿no? Una élite financiera de banqueros que se beneficia. En los años 90, los pobres eran cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Aumentaba la brecha social del Ecuador. Y lo que se beneficiaban era la élite económica, y lo que salían cada vez menos favorecidos eran las clases medias y las clases más humildes. Y cuando Estados Unidos formó esa alianza con la élite financiera, para digamos, debilitar o hacer retroceder, o incluso puede ser derrocar al gobierno de Correa, era obviamente porque tenían el mismo interés de que sobre todo de los recursos naturales, digamos, impedir las políticas de Correa,
que tienen que como fundamento el hecho de utilizar los recursos más para beneficiar a los humildes y los más desfavorecidos y la clase media, y que dejaba menos margen y menos, digamos, menos recursos, menos privilegios para la élite financiera y para las empresas extranjeras, entre ellas la empresa petrolera de Estados Unidos. Y habla precisamente de un intento de influenciar a las fuerzas de seguridad en el Ecuador para ponerlos en contra del gobierno de Correa. Y si me permite contextualizar un poco, lo que sucedía, esto es del 2009, este documento, y se trata precisamente de una campaña que llevaba a cabo en ese momento el presidente Correa de, digamos, imponer lo que se llama el control democrático de las fuerzas de seguridad. Esto era un momento en que, y eso también se revela en los cables, la Embajada de Estados Unidos tenía un contacto muy íntimo con sectores de la Fuerza de Seguridad del Ecuador, un contacto que estaba, digamos, debajo de la mesa, que no estaba visible para el gobierno, que no se le permitía permiso al gobierno y que estaba más allá obviamente más allá de los límites que establece cualquier país normal. Un contacto súper íntimo, sin transparencia y sin control democrático, donde prácticamente Estados Unidos controlaba en ciertas medidas a los sectores de las Fuerzas Armadas del país. Mario Pazmiño, quien fue la estrella de todos los medios de comunicación opositores, candidato social cristiano, perdedor a la Asamblea, el mismo que estuvo en todo acto público contra el gobierno. El informante de la Embajada Americana, en realidad, su contacto más valioso. Lo que en concreto revela este documento es que cuando Correa empezó a demandar transparencia, cuando empezó a demandar que se actuara según las leyes, y imponer la soberanía nacional sobre la fuerza de seguridad, la respuesta de los Estados Unidos fue una estrategia de manipular a la fuerza de seguridad. Y si me permite, cito textualmente el documento, que es del 15 de octubre de 2009, y dice lo siguiente: utilizando nuestra experiencia de cooperación con la Policía Nacional Ecuatoriana, vamos a hacer que la presión contra el liderazgo político del gobierno de Ecuador surja desde adentro de las fuerzas militares. O sea, una campaña, una estrategia clara de manipular a las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, para que actuaran en contra del gobierno electo. Ahora, si me preguntan mi opinión, yo no creo que la intención de Estados Unidos necesariamente haya sido la de derrocar al gobierno de Correa, o que la intención de Estados Unidos era que surgiera exactamente lo que pasó el 30 de septiembre de 2010, cuando en una sublevación violenta antidemocrática perdieron la vida 11 personas y un saldo lamentable de 200 heridos. Yo creo que el plan, o sea, por lo menos lo que se revela aquí es que el plan de Estados Unidos era obligar al gobierno democráticamente electo a retroceder en sus políticas para restablecer la soberanía de la Fuerza Armada mediante la presión de los militares. O sea, un plan, una actuación que va claramente en contra de todo lo que son las convenciones internacionales que regulan las relaciones entre estados, y que, sin que yo conozca exactamente las leyes ecuatorianas, es bastante difícil imaginar que esto sea una acción legal por parte de la diplomacia de Estados Unidos. Cualquier presidente en Ecuador y en cualquier país latinoamericano que quiera imponer la soberanía nacional sobre los recursos y que quiera llevar a cabo una reforma de redistribución de riqueza en países como Ecuador, como en América Latina, se enfrenta con una combinación de, digamos, los medios de comunicación de mayor potencia para influenciar a la opinión pública, porque esos medios casi siempre están en manos, como dice la embajadora, de la élite financiera. O sea, cualquiera, una persona como yo, no puede ser propietario de un medio de comunicación, solamente lo puede ser la gente de mucha plata. Se enfrenta con, digamos, los Estados Unidos, utilicen medidas drásticas o más suaves o más sutiles, depende, pero siempre Estados Unidos va a estar en contra de ese tipo de gobierno. Y se enfrentan con la élite financiera y se enfrenta con la vieja élite política, que siempre ha estado en todos los países de América Latina muy presta a, digamos, seguir los mandamientos de la élite financiera. Y como dice la embajadora aquí
de los gobiernos anteriores a Correa, siempre muy prestos a dejarse tutear, dejarse dominar por la élite financiera. Eso es más o menos un constante en toda la historia, no solamente del Ecuador, sino en toda América Latina. Que esas fuerzas, en el caso, y lo dicen claramente tanto las fuentes de Estados Unidos como la misma embajadora, y incluso la embajadora del 2007, pero también otros embajadores anteriores, que cualquier gobierno que toque los intereses de los más privilegiados de este país va a enfrentarse a una resistencia feroz por parte de esas élites. Aquí no se le quita privilegios a nadie de gratis.